Regresamos a Noticias 24. El Servicio Electoral investigará aportes a la campaña del apruebo por el caso de Democracia Viva. Para hablar de este tema nos acompaña justamente el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos y para también ir analizando lo que fue el anuncio por parte del Servicio Electoral el día de ayer con respecto a, haciendo un poquito de memoria, lo que fue esta carta del encargado de Apruebo por Chile, la campaña del Apruebo Felipe Hauser al Consejo para la Transparencia y luego el anuncio del Servicio Electoral de iniciar una investigación donde está investigado Democracia Viva por los aportes, pero también el coordinador de la campaña. ¿Por qué se emprende esta investigación por parte del servicio, Andrés Tagle? Bueno, mira, como tú bien dices, en esa carta se da a entender, digamos, que había una organización por arriba de otras organizaciones de la sociedad civil que no se habían inscrito en el servicio electoral como comando y que tenían una especie de centralización de recepción de aportes que correspondían a organizaciones de la sociedad civil, básicamente una corporación Apruebo por Chile y Democracia Viva. Y no está claro si los aportes que recibía cada institución llegaban a esa institución y hay una eventualidad o una posibilidad de un traspaso de los aportes de una institución a la otra, lo cual obviamente no correspondía, porque quien aporta, lo aporta a una organización, no necesariamente a la otra. Estamos hablando de aportes personales con los límites que tiene la disposición legal. Es por eso que ante esa antecedente decidimos hacer estas investigaciones y eso va a implicar un sumario administrativo. Y bueno, habrá que esperar la investigación y los resultados para tener la película clara. Sí, ¿hay plazos fijados para esta investigación, Andrés? Mira, sí, yo no los recuerdo de memoria, esto le corresponde a la subdirección de gasto electoral, pero hay plazos para los sumarios, sí. Ya, a ver, aquí vamos también desentrañando algunos temas, por supuesto a la espera de lo que va a ser la investigación que desarrolló el Servicio Electoral para dar luces al respecto de esta arista. Y tiene que ver con esta diferencia, porque en la carta al Consejo para la Transparencia, lo recuerdo en este minuto, del coordinador de la campaña por el apruebo, se hablaba de un monto, alrededor de 30 millones de pesos en aportes de Democracia Viva. Luego se habla de 50. Hay una diferencia de 20. ¿Por qué se da esto? Para tenerlo súper claro. ¿O por qué se puede dar esta diferencia? A ver, no. Democracia Viva tenía que informar sus aportes recibidos y informa aportes de personas naturales, todo ello, hasta el día 7 de mayo, que 3 días después de la elección, por 31 millones de pesos. Posteriormente, el día 18 de octubre, fuera de plazo, nos entrega una especie de liquidación que no tenía obligación de hacerlo por lo demás, donde señala haber recibido aportes por 51 y detalla cada uno de los aportantes. Entonces, esos 20 corresponden a aportantes informados fuera de plazo y están con sus nombres. Obviamente, como fueron fuera del sistema, nosotros no lo teníamos publicado en el sistema de aporte, pero los vamos a subir hoy día a la página web, ¿ya? Porque creemos que esa es una información relevante para el público y el interés público en general. Ahora son todos mayores aportes de personas naturales dentro de los límites que le corresponden a cada persona, ¿ya? Pero estar informado fuera de plazo y fuera del sistema, por así decirlo. Claro, que esto, perdón Andrés, esto se da habitualmente en las campañas electorales para también entenderlo, estos plazos extemporales, digamos, estos aportes extemporales en términos. No, lo que pasa es que aquí estamos en una situación especial que es el plebiscito, que tiene una regulación diferente, que era en este caso los dos plebiscitos, el de entrada y de salida, tuvieron una regulación por una sola vez, que es la disposición 42ª transitoria de la Constitución. Y ahí los aportes los recibía cada institución que estaba inscrita en el CERVEL y los tenía que informar. Pero en general los aportes de las demás campañas con candidatos pasan por la cuenta del CERVEL primero. O sea, y el CERVEL revisa que cumplan los requisitos antes de pasárselo a los candidatos correspondientes. Esta otra, el plebiscito tuvo una normativa diferente. Aquí no corrió la ley electoral, los legisladores expresamente lo dejaron afuera, ¿ya? Y corrió esta disposición transitoria. Y por lo tanto, nosotros recibíamos y publicábamos lo que nos informaban los partidos políticos y las organizaciones. Obviamente, el informar fuera de plazo es una irregularidad.
¿ya? No haber informado mucho más grave, pero informar fuera de plazo es una cosa que es una irregularidad. Sí, ¿y qué puede significar esa irregularidad en términos de quién informa fuera de plazo? Claro, yo estoy Bueno, totalmente de acuerdo. Es mejor informar fuera de plazo que no informar, porque que no ese ya es un informar. tema bastante más Sí, complejo. Pero igualmente hay una este es un tema irregularidad, como más usted dice. complejo. Sí, pero mira, esta disposición 42ª transitoria de la Constitución estableció solamente multas, o sea, todas las infracciones posibles en materia de aporte y gasto electoral de ambos plebiscitos fueron sancionados con multas. ¿Ya? Son de diferentes montos, dependiendo cuál es la aplicable, y la aplicación de esas multas corresponde al CERVEL con un proceso administrativo sancionatorio que ha estado muy relevado, y lo cual lo aplicamos para muchas otras elecciones también, digamos, y ahí el CERVEL sanciona y la persona puede apelar al Tribunal Calificador de Elecciones. Yo quiero ser bien enfático que esta disposición 42ª transitoria no estipuló o tipificó ningún delito. Ya. No tiene delito. Hay que tenerlo claro, eso, todas las sanciones son multas. Ya, profundicemos un poquito en eso. ¿No especificó o no tipificó ningún tipo de delito? ¿A qué se refiere con eso en esos términos? Porque me refiero a que la ley de gasto electoral en general sí tiene delitos, un poco, ¿ah? La mayoría son infracciones de multa, pero poco. Claro. Y ahí nosotros tenemos que denunciar eventualmente a la Fiscalía, pero en este caso no se tipificó ningún delito. O sea, Porque ha habido solicitudes del CERVEL que haga denuncias al Ministerio Público, pero eso en este caso no corresponde, por lo que te estoy diciendo. sí, le hago la pregunta ahí en ese sentido, Andrés, en términos de la espera también de los resultados que tenga esta investigación, de lo que la situación Democracia Viva. Ahora, haciendo un paréntesis también, ¿por qué también el representante de la campaña por el apruebo? Había una entrevista hoy en la Tercera PM donde dice que no encuentra ningún problema finalmente que haya una investigación a él, o a lo que fue su labor en este caso y en términos de los aportes, porque finalmente hay que revelar aquí que todo ha estado en orden como él lo señala. Pero ¿por qué también se toma a él y no solamente a Democracia Viva con respecto a este punto? Bueno, se toma a él y a otra organización de la sociedad civil inscrita para el plebiscito que era Corporación Apruebo por Chile. Él se declara como un coordinador de varias instituciones, no las señala, muchas dice, de la Apruebo, y que actuaba, digamos, en realidad, o sea, se presenta como, hay que investigarlo, pero decidiendo dónde iban los aportes, ¿ya? La disposición legal contemplaba la posibilidad de hacer un comando, pero se tenía que inscribir en el servicio electoral. Aquí se da a entender que esto funcionaba como un comando centralizado, pero que no estaba inscrito en el servicio electoral. Por esas razones, entonces, por un tema de origen. Es un tema de origen, no sabemos a qué título hizo esto y si su actividad era recaudar y distribuir los fondos entre organizaciones. La ley es muy clara que la recepción de los fondos correspondía a cada organización inscrita. Y cuando tú hacías un aporte, sabías que lo estabas haciendo a una o a otra, ¿ya? Etcétera. Pero en el fondo no tenemos claro si los aportes que ha presentado Democracia Viva realmente los electores cuando lo hicieron estaban conscientes que lo hacían a Democracia Viva o lo estaban haciendo a otra institución. Claro, este es el punto. ¿Eso se puede llegar a demostrar dentro del análisis que va a hacer esta unidad del servicio electoral o más bien esa información que en algún minuto se va a tener que entregar a otras instancias, como por ejemplo el Ministerio Público que lleva una investigación de oficio sobre esto? No. No, nosotros obviamente vamos a llamar a estas instituciones y a sus representantes que tenían en el CERVEL y vamos a exigirles los datos y desde luego los convenios que tenían con una aplicación web que hacía la recaudación, de tal forma para ver exactamente cómo eran los movimientos. Pero no nos adelantemos, esas cosas las va a ir determinando la investigación y ahí veremos si hay sanciones o no. Como te digo, no al Ministerio Público no corresponde porque delitos por lo menos del carácter electoral que nosotros tengamos de denunciar no están tipificados en esta disposición, ¿no? No lo contempló el Parlamento cuando hizo esta norma especial. Claro. Aquí hay un problema, la ley a su juicio, Andrés Tagle, el no haber considerado la tipificación de eventuales delitos en esta disposición en particular, no así como la ley general. Yo no quiero opinar, yo entiendo
que, mira, inicialmente cuando se dictó la reforma constitucional que estableció todo el primer proceso, no había aplicación de la ley electoral. Inicialmente no estaba nada regulado, ¿ya? No Y recuerdo. después, muy encima del plazo del primer plebiscito y muy a instancias de mi antecesor en el servicio electoral, digamos, se logró materializar Sí, hubo un esa llamado a alerta cara. en ese minuto por parte del servicio electoral. Sí, no, ya no No llamado llamado a alerta, alerta, pero pero sí un nótese. mi Cuidado. antecesor bien insistente ante los parlamentarios de la necesidad de que hubiera algunas regulaciones mínimas para este plebiscito, y esas fueron las que se dictaron en esta disposición 42ª transitoria de la Constitución. Claro, y esto fue también de alguna manera lo que sucedió luego en este último proceso, en ese sentido, digamos. Bueno, estamos hablando del plebiscito del año 22. No, la elección ahora de mayo de este año, no, esa sí aplicaba, y así lo dispuso la Constitución, aplicaba la ley completa de gasto electoral. Ya. Claro, pero ¿Ya? Eran las normas de un senador y las normas de un senador se aplicaban a la ley. Lo que pasa también es que hay que entender que esta ley de gasto electoral está diseñada para elecciones con candidatos y los plebiscitos no son y no elecciones por con candidatos. preferencia. Entonces, el sujeto de sanción, digamos, es otro, Yo no digamos. voy a sancionar al apruebo o el rechazo, digamos, en esa instancia. No existe quién es el apruebo o quién es el rechazo. Entonces, obviamente, se necesitaba esta legislación especial que se hizo muy justo a los plazos, pero se hizo. Sí, Andrés Tagle, desde otra óptica también es lo que estamos conversando y agradeciendo estos minutos, por supuesto, Andrés. Claro, aquí se inicia una investigación de lo que es gasto electoral desde la mirada del Consejo Directivo, de usted como presidente del Consejo Directivo, porque esto puede abrir se abre una hebra, una veta desde otro caso, otro tema que tiene que ver con democracia viva. Por eso estamos hablando de esto, evidentemente. Luego aparecen las denuncias, información con respecto a que podrían haber irregularidades en lo que fue el financiamiento de campaña. ¿Cómo lo analiza el servicio electoral? Porque se podría, no lo quiero poner en esos términos, pero poner en duda lo que es el sistema de financiamiento electoral justamente desde el inicio de otro caso, lo que son las críticas a la constitución de esta fundación, esta organización de la sociedad civil y que finalmente termina ingresando a lo que es el financiamiento de una campaña electoral. No sé si me entienden, en términos de que por un caso terminamos también nuevamente en el manto de dudas sobre cuándo se financian las campañas en el sistema Sí, electoral en Chile. pero como te decía, esta norma es especial. Estoy siendo Esa súper norma se cuidadoso porque aplicó falta antecedentes acá, ¿no? Yo no quiero hacer ningún juicio sin pero tener todo en la mano, digamos. esta norma era especial y obviamente era diferente y se aplicó solo para esos dos plebiscitos, incluso para el plebiscito de este año, de diciembre del 2023. Hay otra normativa, esa norma no corre y no pueden inscribirse organizaciones de la sociedad civil, solo los partidos políticos tienen el derecho a la franja electoral y tienen el derecho a hacer la propaganda y están sujetos obviamente a límites, tanto de los aportes como límites totales del gasto. Y ahí tienen un cierto financiamiento público que es un anticipo en función de la votación anterior, el que se da normalmente para todas las elecciones de candidatos, también corre en este caso. Y así está a la disposición. Estos son los últimos artículos hoy día vigentes de la Constitución. Ahora, las elecciones de candidatos, que son lo normal, los plebiscitos son una excepción, Sí. tienen un mecanismo de control bastante efectivo. Todos los aportes pasan por la cuenta del CERVEL, el CERVEL se los deposita en su cuenta y los candidatos tienen que rendir, digamos. O sea, hay un control de los aportes y también un control de lo que gastan. Claro, y eso ha ido aumentando con los Es años, muy, digamos, en términos del pero control. es muy difícil, sí, y es muy difícil hoy día que alguien pueda burlar los dos mecanismos, ¿ya? Y hacer una campaña paralela oculta, por así decir. Ya. Es muy difícil porque nosotros tenemos un buen control de Sí. qué se contrata en la radio, tenemos cierto control de lo que se hace de propaganda. Que eso, perdón Andrés, eso la- explicaría también desde la conclusión que saca uno de que les falta más músculo para lo que son procesos eleccionarios del tipo plebiscito, porque eventualmente estamos, por ejemplo, en una discusión de una eventual nueva constitución que podría eventualmente ir ampliando o potenciando lo que es los plebiscitos ciudadanos. Bueno, en términos de gasto electoral, la ley, no quiero decir que está coja, pero le falta músculo para poder fiscalizar como ya lo es en las elecciones Mira, tradicionales, digamos. pero
Con las elecciones tradicionales yo te diría que estamos bien. Nosotros creemos que necesitan a pequeñas modificaciones, especialmente que los contratos, digamos, de honorarios o asesorías que son inmateriales sean informados antes de la elección, ¿ya? No, porque obviamente existe la posibilidad que ha abierto una puerta de que si el candidato tuvo muchos votos y tiene más reembolso, introduzca facturas o boletas más bien de asesorías o de personas honorarios que en realidad nunca los contrató, ¿ya? Por eso que nosotros queremos que se informe antes de la elección a quién se contrató y por cuánto, ¿ya? Y para qué, ¿ya? De tal forma de que no se pueda después eso modificar. Esa sería una modificación a las elecciones normales. Ahora tú tienes razón. La Constitución viene estableciendo más plebiscitos que antes y especialmente tiene referendos, habla de referendos, por lo menos del anteproyecto, claro, que pueden surgir de la ciudadanía. Y claro, se debería agregar a la ley de gasto electoral una regulación permanente de los plebiscitos y de los referendos, de tal forma de que no se produzca, digamos, tenga el mismo nivel de control que los otros. Ahora, estos plebiscitos han sido todos especiales por una sola vez, digamos, y dictados con relativa urgencia. Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, Andrés. Que tenga una buena tarde y un buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias por su tiempo. Que esté muy bien.